crece una iglesia? ¿Cómo crece una iglesia? Para poder dar respuesta a esta pregunta, ¿cómo crece una iglesia? Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, de los versículos del 1 al 23. 1 Corintios, capítulo 3, verso del 1 al 23. Dígale al que está al lado suyo, 1 Corintios 3, del 1 al 23. ¿Estamos ahí? 1 Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 23. ¿Cómo crece una iglesia? El título de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente: ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Y esta no es una pregunta, es una afirmación. ¿Cómo crecemos? Para poder hablar de crecer juntos como iglesia, necesitamos hablar de los obstáculos que encontramos para crecer juntos como iglesia. Pablo hace mención. ¿Qué hace Pablo? Mención de algunos de los obstáculos que había encontrado los creyentes en la iglesia de Corinto para crecer juntos como iglesia. Verso 1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. El primer obstáculo para que crezcamos como iglesia, y escuche bien, para que crezcamos juntos, para que crezcamos juntos como iglesia, es estar bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Ese es el primer obstáculo que nos impide que crezcamos juntos como iglesia. Estar bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Pablo lamenta. ¿Qué hace Pablo? Pablo lamenta el hecho de no poder dirigirse a los creyentes de la iglesia en Corinto como a personas espiritualmente maduras. Ponga atención, tuve que hablarles como si fueran niños en Cristo. La iglesia en Corinto era una iglesia inmadura. ¿Qué clase de iglesia? Inmadura. ¿Por qué esta iglesia era una iglesia inmadura? Era una iglesia inmadura porque constaba con creyentes inmaduros. Pablo menciona algunas características de la inmadurez de estas personas que formaban parte de la iglesia, como son primero, tener celos los unos de los otros. Un segundo, pelear entre sí. Pablo dice que esto es evidencia de que estos creyentes en Jesucristo vivían bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Igual que la gente sin Cristo en el mundo. Esto es lamentable. Pablo dice que esto ha hecho evidente dentro de la iglesia un partidismo, o sea, una inclinación a favorecer a unos más que a otros.
esta actitud por parte de estos creyentes, Pablo dice, ser señal de inmadurez. Da lugar a los celos, los pleitos en el matrimonio, entre hermanos en el hogar, es un síntoma de inmadurez. La inmadurez, mis amados hermanos, es un obstáculo para el crecimiento de cada creyente en Jesucristo y como resultado para la iglesia. Pablo también nos menciona un segundo obstáculo. Vamos al versículo 18. Versículo 18. Dejen de engañarse a sí mismos. Usted podría leer esa oración conmigo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Sabe que no valen nada. El segundo obstáculo, ¿cuál es este? Segundo obstáculo para que podamos crecer como iglesia es engañarnos a sí mismos. Engañarnos a sí mismos. Ese es el segundo obstáculo. Engañarnos a sí mismos. Pablo menciona que los creyentes en la iglesia de Corinto medían la sabiduría según los criterios del mundo. ¿Cómo medían la sabiduría? Según los criterios del mundo y no según el criterio de Dios. Esto es peligroso, porque son las Sagradas Escrituras, versículo 19, son las Sagradas Escrituras, que son las Sagradas Escrituras las que muestran a los creyentes en Cristo a quienes Dios considera sabios y la razón por las que los considera sabios. Escucha bien lo que leemos en el verso 19, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Son muchas las veces en las que hemos pensado estar en lo correcto y adoptamos una actitud hostil, grosera, hacia con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo, por el simple hecho de considerar que somos sabios, que lo sabemos todos, sin considerar, dejando de considerar la sabiduría de Dios para dicha situación. Ser sabios según los criterios del mundo es vivir engañados. En este capítulo Pablo también menciona un tercer obstáculo. Vamos al verso 21. Verso 21. Les suplico que me sigan la lectura del verso 21. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todos. El tercer obstáculo que impide nuestro crecimiento espiritual como iglesia es seguir a un líder humano en particular. Seguir a un líder humano en particular. Pablo señala un mal dentro de la iglesia en Corinto. El presumir de seguir a un líder espiritual pensando que así son más espirituales. Pablo dice a los corintios que a quienes ellos deben de seguir es a Jesucristo. En la iglesia, diga conmigo, en la iglesia. En el matrimonio, diga en el matrimonio. En cualquier relación de amistad, la figura central, mis amados hermanos y hermanas, debe
debe de ser Jesucristo. ¿Quién debe de ser la figura central? Jesucristo. Grave obstáculo es sustituir la dirección de Cristo por la de cualquier ser humano. Esto impide el desarrollo de la iglesia. Ahora bien, conociendo algunos obstáculos, estos no son todos, que impiden nuestro crecimiento como iglesia, hablemos de cómo entonces es que podemos lograr el crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento como iglesia, estamos hablando en el hecho de que cada uno de nosotros creyentes en Cristo, cada uno de nosotros creyentes en Cristo, ¿usted oyó? Cada uno de nosotros creyentes en Cristo, estemos creciendo espiritualmente. Un edificio no crece. Lo que crece son los creyentes dentro de ese edificio. Y esos creyentes dentro de ese edificio, nosotros dentro de este edificio somos la iglesia. ¿Qué somos? Somos la iglesia. Primera de Corintios 3:5. Primera de Corintios 3:5. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Primero, para crecer espiritualmente como iglesia. Primero, para crecer espiritualmente como iglesia. Primero, para que cada uno de nosotros estemos experimentando crecimiento. ¿Queremos estar experimentando crecimiento? Todos, sin excluir a nadie, sin hacer acepción de personas. Todos debemos estar experimentando el crecimiento. Y lo primero para experimentar el crecimiento como iglesia es que cada uno se ocupe en el trabajo que el Señor le ha encargado. Que cada uno se ocupe del trabajo que el Señor le ha encargado. Pablo nos muestra con su ejemplo. ¿Cómo nos muestra Pablo? Con su ejemplo, que está ocupado en hablar de Cristo con las personas, contribuye al crecimiento espiritual de cada creyente. Eso es lo que Pablo hacía. Pablo, después de su conversión a Cristo, se dedicó a contarle a las personas, a hablar con las personas de la obra redentora, de la obra de salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo. Se dedicó a contarle a las personas sobre Cristo. Y eso produjo en Pablo crecimiento, produjo en Pablo madurez. Dicho en otras palabras, aquellos que se ocupan en dar a conocer a Jesucristo con hechos y palabras, experimentarán crecimiento espiritual. Entonces, diga conmigo entonces la iglesia experimenta crecimiento espiritual. Si usted no está creciendo espiritualmente, la iglesia no puede estar creciendo espiritualmente. Si nosotros no estamos creciendo espiritualmente, la iglesia no puede crecer espiritualmente. Necesitamos iglesias espiritualmente maduras. Para ello necesitamos creyentes en Jesucristo maduros. Necesitamos matrimonios maduros. Para ello necesitamos esposos y esposas comprometidos a crecer espiritualmente, dando a conocer a Cristo. Pablo nos da un segundo paso de cómo es que usted y yo podemos crecer como iglesia espiritualmente. Primera de Corintios 3, versos 10 y 11. Primera de Corintios 3, 10 y 11. Por la gracia que Dios me dio,
por la gracia que Dios me dio. Esto es tremendo. Por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Lo segundo que nos va a dar crecimiento espiritual como iglesia, es edificar sobre Cristo como fundamento. Edificar sobre Cristo como fundamento. Todo ser humano edifica. ¿Quiénes edifican? Todo ser humano. Todos los que estamos aquí edificamos algo en nuestra vida. Todo ser humano edifica, levanta, hace su vida sobre algún fundamento. Pablo le dice a los creyentes en la iglesia de Corinto que el fundamento sobre el que ellos edifiquen su vida como iglesia no puede ser la sabiduría humana y mucho menos una inclinación partidista, eligiendo seguir la filosofía de un ser humano. Pablo es claro. Él indica que el creyente debe de tener como fundamento sobre el cual levantar su vida a Jesucristo mismo. Para poder edificar sobre Jesucristo como fundamento, primero es necesario que se confíe en Él, en Cristo, como el único camino para la salvación. Hay que confiar en Cristo como el Salvador. ¿Qué celebramos en la Navidad? En la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Porque Jesús tiene un significado. Significa Salvador. ¿Qué significa? Salvador. Esto nos debe de llevar a detenernos, a meditar qué es lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Sus palabras fueron: he venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Pero para poder estar dentro del plan de salvación que Dios tiene para todo ser humano, hay que confiar en Jesucristo, hay que agarrarse de Cristo como el medio de salvación. Segundo, debemos de sacar ventaja del privilegio que se nos da de formar parte de su familia. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio el privilegio de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted y yo tenemos que sacar ventaja de este gran privilegio, de esta gran bendición, de esta oportunidad que se nos da de formar parte de su familia. ¿Cuál es la bendición? Formar parte de su familia y poder llamar a Dios Padre. Debemos de tener una relación de familiaridad con Dios. Esto es algo que debemos fomentar en el hogar, pasarlo a nuestros hijos. ¿Me entendió? Pasarlo a nuestros hijos y en la vida en comunidad, hacer de ello una prioridad, compartiendo de la palabra en nuestras conversaciones con nuestros hermanos de la fe. Tercero, es necesario que sea lo que hagamos en nuestro servicio cristiano. Es necesario que sea que lo que hagamos en nuestro servicio cristiano, diga todo sea hecho con la motivación correcta, que sea el amor de Cristo lo que nos mueva a hacer aquello que emprendemos. Es así como estamos seguros de estar edificando sobre Cristo como fundamento. Un tercer paso que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual como iglesia, en el versículo 16, 1 Corintios 3:16. Puedo pensar al leer esta porción de la palabra de Dios en Juan 3:16. 1 Corintios 3:16.
¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos, ¿de qué manera? Juntos. ¿De qué manera? Juntos. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Lo tercero que nos ayuda, que contribuye para nuestro crecimiento espiritual de una manera individual y como iglesia es descubrir, que juntos somos el templo de Dios. Descubrir que juntos somos el templo de Dios. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Es un hecho que los creyentes en la iglesia de Corinto ignoraban el hecho de lo sagrado que es la vida en comunidad. Pablo dice, todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en cada uno de ustedes. La vida en comunidad, la vida en iglesia es sagrada. ¿Cómo es la vida en comunidad, la vida en iglesia? Sagrada. Y tomar partido en la iglesia es fragmentar la iglesia. Fragmentar la iglesia es atentar contra el templo de Dios y esto trae sus consecuencias. Los creyentes en la iglesia de Corinto necesitaban descubrir lo sagrado de la unidad del cuerpo de Cristo, tanto como lo necesitamos descubrir nosotros hoy en día. Descubrir lo sagrado de la unidad produce crecimiento en aquellos creyentes que logran ver que juntos, ¿cómo? Digan juntos fuerte. ¿Cómo? Somos el templo de Dios. Es así como nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad son impactados con el Evangelio de Cristo. Primero, tenemos que descubrir lo sagrado de la unidad. ¿Cómo crece una iglesia? Una iglesia crece cuando cada creyente se ocupa en el trabajo que el Señor le ha dado. Hablarle a todos de Cristo. ¿Cómo crece una iglesia? Una iglesia crece cuando cada creyente edifica sobre Jesucristo como el fundamento. ¿Cómo crece una iglesia? Una iglesia crece cuando cada creyente descubre que juntos somos el templo de Dios. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.